Buenos días, el tema de la clase de hoy es la bioenergética. Vuelvo a destacar la importancia de que esta clase sea complementada con el estudio de la bibliografía recomendada. Para cumplir con las múltiples actividades celulares, algunas de las cuales están esquematizadas en este diapositivo y que mencionamos en la primera clase, la célula deberá realizar gran cantidad de transformaciones energéticas. Quiero introducir aquí el concepto que desarrollaré con más detalle en esta clase, de que toda reacción química o todo fenómeno físico en la célula y del universo involucra una transformación energética y por lo tanto obedece a las leyes de la termodinámica. En nuestro organismo se utilizan todos estos tipos de energía. Hay células especializadas para traducir una forma de energía en otra para todas, excepto para el calor. Las células de la retina ocular transducen la luz en un impulso nervioso. Todas las células utilizan la energía química de los nutrientes para realizar numerosos trabajos celulares. Hay células que participan en el sentido del tacto, que transducen la energía mecánica en un impulso eléctrico. Y en la transmisión nerviosa, una señal química es transducida a un impulso eléctrico y el impulso eléctrico es transducido a una señal química. Para comprender cómo la célula manipula la utilización de la energía, debemos introducir algunos conceptos de termodinámica. La termodinámica es muy compleja. En esta clase se darán solamente algunos conceptos generales. La termodinámica es la ciencia que estudia los cambios energéticos en la porción del universo llamado sistema de interés. Para la termodinámica, el sistema es la porción del universo elegida para su estudio. En este ejemplo, el sistema sería el tubo de ensayo. Hay tres tipos de sistemas termodinámicos. Los abiertos intercambian materia y energía con su entorno, en este caso en forma de calor. Los cerrados únicamente intercambian energía y los aislados no intercambian ni materia ni energía. Todo lo que rodea al sistema es el entorno. Por lo tanto, el universo es la suma del sistema más el entorno. Veremos otros ejemplos de los tres sistemas termodinámicos. La célula es un sistema abierto, intercambia materia y energía con su ambiente. La Tierra, si despreciamos la materia que ingresa como meteorito, es un sistema cerrado, solamente intercambia energía con su entorno. El universo, si aceptamos que no hay nada más allá de sus confines, es un sistema aislado. Para cualquier transformación existen dos formas de energía, cinética y potencial, tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. La energía cinética es la energía del movimiento y la energía potencial es la energía almacenada. Veamos un ejemplo de estas dos formas de energía en el mundo macroscópico con esta imagen de un grupo de bañistas. El bañista que está a medio camino en la escalera tiene un bajo nivel de energía potencial. El que llegó al trampolín tiene el nivel de energía potencial más alto de todos. El que se tiró desde el trampolín está transformando su energía potencial en cinética. Y el grupo que está más abajo no tiene ni energía cinética ni energía potencial. A nivel microscópico, las moléculas también están afectadas por los dos tipos de energía como lo detalla esta tabla. Las imágenes representan una molécula diatómica. Los tres primeros son movimientos y por lo tanto energía cinética. La traslación, rotación y vibración son formas de energía cinética. Las moléculas se están moviendo. Los dos últimos son interacciones, ya sea entre diferentes moléculas o dentro de una misma molécula como es el enlace químico. No implican movimientos, son formas de energía potencial. La termodinámica
podrá darnos respuestas a un conjunto de preguntas relevantes para la bioquímica, algunas de las cuales son las siguientes. ¿Cuánto es la energía interna de las moléculas? Por ejemplo, la de valor energético. ¿Puede ocurrir una reacción? ¿La energía liberada por una reacción es suficiente para realizar trabajo? La termodinámica reconoce la existencia de un conjunto de leyes que gobiernan el intercambio energético que ocurre en los sistemas. En esta clase veremos dos de estas leyes. La primera ley de la termodinámica se la conoce también como ley de la conservación de la energía. Una forma de enunciarla es: la energía del universo permanece constante. Otra expresión de esta ley es: la energía total de un sistema aislado se conserva. Por lo tanto, la podemos representar por la siguiente ecuación. La energía del universo es igual a la energía del sistema más la energía del entorno, que es igual a una constante. E es la energía interna, en algunos textos representada por U. Utilizando la física clásica, no es posible conocer la energía interna de un cuerpo o molécula. Por eso se utilizan las diferencias de energía entre el estado final y el estado inicial, delta E. Y esto es igual al calor agregado al sistema más el trabajo realizado sobre el sistema. En el caso que se desee considerar el trabajo realizado por el sistema, el signo será negativo. El problema es que no es posible medir directamente los cambios de E. Entonces, para poder medir los cambios de E, es decir, de la energía interna, se define la entalpía. La entalpía H es igual a E más el producto de presión por volumen, que representa el trabajo de expansión. H tampoco se puede medir directamente, pero a diferencia de la energía interna, es posible medir los cambios al principio y al final de la reacción. Delta H es igual a H final menos H inicial. Entonces, delta H será igual a delta E más el producto P por delta B. Como las células o un tubo de ensayo abierto están a presión constante y sin cambios de volumen, P delta B es igual a 0. Y por lo tanto, delta H es igual a delta E. Es decir, que las variaciones de entalpía, que son medibles como veremos ahora, serán iguales a las variaciones de energía interna. Es así que las variaciones de energía interna que no son posibles de determinar directamente, se pueden conocer determinando las variaciones de entalpía. Se demuestra que delta H es la cantidad de calor desprendido o absorbido por el sistema en condiciones en que la presión y el volumen son constantes. Medir los cambios de calor experimentalmente es relativamente sencillo. Esta es la gran utilidad de la entalpía. Por convención, el delta H es negativo cuando el sistema pierde calor y se dice que la reacción es exotérmica. Y el delta H es positivo cuando el sistema absorbe calor y se dice que la reacción es endotérmica. En una reacción química, el delta H refleja los cambios en número y tipo de enlaces químicos entre los reactivos y los productos. La información nutricional que figura en los alimentos envasados muestra la entalpía de combustión de los nutrientes energéticos por cada porción del producto y nos permite estimar la cantidad de energía que podrá ser extraída por nuestro organismo luego de ser ingerida. Ni el delta H ni la primera ley dan información sobre el sentido de la reacción. Para ello es necesaria la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica se conoce también como la ley del incremento de la entropía o la ley de la degradación de la energía. No existe un enunciado simple para esta ley, sino que existen diversos enunciados en apariencia muy diferentes. Pero todos establecen el sentido en que ocurrirá una transformación espontánea.
En el próximo diapositivo veremos qué significa espontáneo para la termodinámica. Estos son algunos de los enunciados, todos ellos válidos para un sistema aislado. En todas las transformaciones energéticas, la energía potencial del estado final será siempre inferior a la del estado inicial. Todo proceso evoluciona hacia el equilibrio. Todo intercambio energético ocurre en el sentido del aumento de la entropía. A continuación veremos cómo se definen espontáneo y entropía. Los procesos espontáneos para la termodinámica son aquellos que pueden ocurrir sin intervención externa, es decir, sin aporte de energía ni de trabajo. Esto es muy importante, que sean espontáneos no significa que vayan a ocurrir. Veremos un ejemplo. Aquí vemos la caída libre de un huevo. La única fuerza que actúa sobre él es la fuerza de la gravedad. No hay intervención externa. Cae a favor de su energía potencial. Este es un proceso espontáneo. Ahora veamos qué ocurre si el huevo está sobre la repisa. El huevo que está sobre la repisa está a la misma altura que el otro. Sin embargo, no cae. Pero el proceso de caída del huevo que está sobre la repisa sigue siendo espontáneo. Si no tuviera el obstáculo de la repisa, podría caer. La diferencia de energía potencial que tiene con respecto al nivel del plato así lo indica. Pero no va a caer ahora, ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene. La repisa se comporta como una especie de barrera energética de las reacciones químicas. La enorme mayoría de los objetos que nos rodean son espontáneos para la oxidación. Sin embargo, para la mayoría, la oxidación no es perceptible por decenas o centenas de años. De no ser así, su vida útil sería muy breve y se desintegrarían frente a nuestros ojos. La entropía es una propiedad de los sistemas termodinámicos que mide el grado de desorden. Se representa por la letra S. Al igual que la entalpía y la energía interna, no es posible medirla en forma absoluta, se miden sus cambios. La segunda ley establece que en un sistema aislado solo existirá una transformación cuando delta S sea mayor que cero. Por lo tanto, en un sistema aislado, S puede no modificarse cuando el sistema alcanza el equilibrio o aumentar, nunca disminuir. El concepto de entropía como medida del desorden tiene utilidad en campos diferentes al de la termodinámica. Por ejemplo, en economía, en teoría de la información, en psicología y en la vida diaria. Veremos algunos ejemplos concretos. Aquí vemos el cuarto de un niño inmediatamente después de que lo ordenó su mamá. Vemos que está muy prolijo y ordenado. Y aquí lo vemos 5 minutos más tarde. Claramente tuvo lugar un gran aumento de entropía que las madres conocemos bien. En este otro ejemplo, vemos lo que ocurre cuando echamos una gota de tinta en un vaso de agua. Al caer, durante unos segundos, la tinta queda concentrada en una región del líquido. A medida que pasa el tiempo, la difusión provoca que la tinta se vaya dispersando, hasta que finalmente, cuando alcanza el equilibrio, el sistema está homogéneo. La entropía fue aumentando a medida que transcurría el tiempo. Es por esto que se dice que la entropía indica la flecha del tiempo. Nos indica en qué sentido ocurrirán los eventos a lo largo del tiempo. Y los fenómenos son irreversibles. En el mundo real, los eventos en la dirección contraria no ocurren. Una solución homogénea de tinta, en forma espontánea, no se concentra en una región del sistema. Y este es el sentido de este dibujo humorístico que incluye Leninger en su capítulo de bioenergética. Los hechos de la vida están regidos por la segunda ley de la termodinámica. Vamos a definir ahora dos nuevos conceptos necesarios para comprender la segunda ley: el trabajo útil y la energía libre de Gibbs. Se define como el trabajo útil
aquel que no es trabajo de expansión. Y la energía libre de Gibbs es el máximo potencial del sistema de realizar un trabajo útil. Por lo tanto, la energía interna tiene dos componentes, la energía de Gibbs y la parte de energía que se pierde como desorden, que es T delta S. Recordemos que en condiciones de presión y volumen constante, la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna. Podemos entonces utilizar delta H en lugar de delta E. Como dijimos en el diapositivo anterior, la variación de energía interna a la que vamos a sustituir por delta H tiene dos componentes, la variación de energía libre y T delta S. En una transformación en un sistema aislado, delta H es cero por la primera ley y T delta S es mayor que cero por la segunda ley. Por lo tanto, delta G es menor que cero. De esta expresión se deduce que T delta S representa una energía degradada. Es la parte de la energía total que no puede realizar trabajo útil. Determina un aumento de la temperatura y se manifiesta como calor. Resumiendo, toda transformación en un sistema aislado ocurre con pérdida de energía libre y aumento de entropía. En un sistema abierto, las transformaciones también ocurren en el sentido de la pérdida de energía libre. Los objetos que están en una altura caen, las reacciones que están lejos del equilibrio evolucionan hacia el equilibrio, etc. Por lo tanto, toda transformación espontánea en un sistema abierto ocurre con delta G negativo. Si una reacción química tiene un delta G negativo, se dice que es exergónica. Y de ocurrir, lo hará de izquierda a derecha. Si la reacción de A a B tiene un delta G negativo, la reacción de B a A lo tendrá positivo. La reacción es endergónica. En estas condiciones, la única reacción que puede tener lugar en forma espontánea es en el sentido inverso, de A a B. Si la reacción está en equilibrio, tendrá un delta G igual a 0 y no ocurrirá ninguna transformación. El delta G nos dice que la reacción puede ocurrir, no cuándo va a ocurrir. Eso lo determina la cinética, no la termodinámica. Y como vemos aquí, desde el punto de vista termodinámico, las reacciones son irreversibles. A se transformará en B hasta alcanzar el equilibrio. Cuando alcance su equilibrio, el delta G será 0 y por lo tanto no podrá ocurrir ninguna transformación. Esto se puede apreciar mejor en este ejemplo. Una vez que el huevo cayó y se rompió, no se recompone y sube espontáneamente. En realidad, la rotura del huevo solo le agrega un poco de dramatismo al ejemplo, pero no es necesaria. Una vez que el huevo cayó, aunque no se rompa, no puede subir en forma espontánea. Por lo tanto, y esto es muy importante para la bioquímica como veremos más adelante, cuando las moléculas están concentradas en un sector del sistema, tienen un contenido de energía libre mayor que cuando están dispersas. En la situación 1 y 2 existe un gradiente de concentración. Desarrollaré un poco más este concepto también más adelante. En esta imagen que ya vimos en la clase anterior, se representa la variación de energía libre de una reacción espontánea a lo largo del tiempo. Si bien la reacción es exergónica, para ocurrir, las moléculas deberán superar la energía de activación. Si ninguna molécula alcanza la barrera de activación, la reacción, a pesar del delta G favorable, no va a ocurrir. El rol de las enzimas es disminuir la energía de activación, pero las enzimas no modifican el delta G de la reacción. En una reacción en equilibrio, las moléculas se encuentran en un pozo de potencial del que no pueden salir. El delta G de la reacción es 0.
Uno de los enunciados de la segunda ley de la termodinámica dice que en un sistema aislado, todo intercambio energético ocurre en el sentido del aumento de la entropía. La expresión matemática para este enunciado es delta S del sistema más delta S del entorno es igual a delta S del universo, que es mayor que cero. Por otra parte, vimos que en un sistema abierto, toda transformación espontánea ocurre en el sentido de la pérdida de energía libre. La pregunta es, ¿qué ocurre con la entropía en un sistema abierto? ¿Puede disminuir? La respuesta es sí, siempre y cuando la entropía del universo aumente como lo impone la segunda ley. La segunda ley es inviolable. Si la entropía del sistema disminuye, la del entorno debe aumentar y satisfacer la expresión anterior. Veamos algunos ejemplos. El cuarto del niño está desordenado. ¿Cómo hacer que la entropía de este cuarto disminuya? Llamamos a la mamá, que viene, rezonga y ordena el cuarto. Gasta energía y provoca un aumento de la entropía del entorno, como veremos en el ejemplo que sigue. La célula es un sistema abierto altamente ordenado. ¿Viola la segunda ley de la termodinámica? La respuesta es no. La célula mantiene su orden a expensas de trabajo, es decir, a expensas de la pérdida de energía libre. Esa pérdida de energía libre se acompaña de producción de calor. La eficiencia de las transducciones energéticas nunca puede ser el 100%, de lo contrario no habría pérdida de energía libre. El calor se disipa hacia el exterior de la célula y provoca el aumento de la energía cinética de las moléculas del entorno, esto es, el aumento de la entropía del entorno, y con ello se cumple la segunda ley. La célula disminuye su entropía, la entropía del entorno aumenta y la entropía total del universo aumenta. Veremos ahora cómo se aplican las leyes de la termodinámica a las reacciones químicas. Nuestra reacción genérica será la transformación de A en B. En una reacción química es posible determinar la concentración de A y B. La expresión que vincula el delta G con los cambios de reactivos y productos de una reacción química es delta G es igual a una constante más RT logaritmo natural de la concentración de B sobre la concentración de A. R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta. A 25 grados y pH 7, a esta constante se le llama delta G estándar y se la representa incluyendo estos dos símbolos. Veremos cuál es su significado en el próximo diapositivo. En esta ecuación se transformó el logaritmo en base n por el logaritmo en base 10, para lo cual se multiplicó el sumando por 2,303. Observemos que si A es mayor que B, el cociente es menor que 0 y por lo tanto su logaritmo es negativo y todo el sumando será negativo. Para que el delta G sea negativo y que la reacción pueda tener lugar, no basta con que este sumando sea negativo, es necesario que la suma sea negativa. Por eso, el valor de delta G estándar es muy importante. Si la concentración de B sobre la concentración de A es igual a 1, el logaritmo de B sobre A vale 0 y todo el sumando vale 0. Por lo tanto, el delta G es igual al delta G estándar. Por motivos físico-químicos y para unificar las condiciones, no se acepta cualquier valor de concentraciones iguales de A y B y se considera condiciones estándar cuando las concentraciones de cada uno de los productos y cada uno de los reactivos es 1 molar y la reacción está a 25 grados centígrados y pH 7. Veamos ahora qué representa el delta G estándar. Si el delta G de la reacción es igual a 0, es decir, si la reacción está en equilibrio, la ecuación será
0 es igual a delta G estándar más RT logaritmo natural de las concentraciones de equilibrio de B sobre las concentraciones de equilibrio de A. Despejamos delta G estándar y queda que es igual a menos RT logaritmo natural de las concentraciones de equilibrio de B sobre las concentraciones de equilibrio de A. Recordemos que por la ley de acción de masas que vimos la clase pasada, el cociente de la concentración del producto sobre la concentración del reactivo en condiciones de equilibrio es igual a la constante de equilibrio de la reacción. La ecuación quedaría entonces delta G estándar es igual a menos RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Es así que el delta G estándar es una forma de expresar la constante de equilibrio de forma apropiada para que pueda formar parte de las ecuaciones del cálculo del delta G de la reacción. Como sin duda saben, el ATP es un intermediario en las transferencias energéticas que tienen lugar en la célula. ¿Qué propiedades tiene el ATP que lo hacen apropiados para esta función? Una de estas propiedades es que la hidrólisis del ATP tiene un delta G estándar fuertemente negativo, es decir, con un valor absoluto alto. El delta G estándar incide entonces de forma muy importante para determinar que el delta G de la reacción sea negativo. Otra ventaja es que la célula logró desarrollar un sistema muy eficiente para la síntesis de ATP y en general la concentración de ATP en el citosol es más del doble que la del ADP. Con lo cual, para el citosol, el cociente entre productos y reactivos es menor que 1, su logaritmo negativo y el sumando es negativo. Esto, sumado al valor fuertemente negativo del delta G estándar, hace que en el citosol la hidrólisis del ATP sea un evento muy favorable desde el punto de vista termodinámico. Hablaremos más de la utilidad del ATP en los diapositivos siguientes. Para que pueda transferirse la energía de una reacción a otra, las reacciones deberán estar acopladas. Un ejemplo de acoplamiento de transformaciones energéticas se presenta en estas imágenes. Cuando las piedras caen del precipicio, su energía cinética se pierde como calor. No realizan un trabajo útil. Pero si se agrega este dispositivo mecánico, la energía cinética se transfiere al molinillo que está también acoplado al balde por una cuerda y logra levantarlo. Un proceso con delta G negativo se acopló con otro con delta G positivo. El delta G del conjunto del proceso, cumpliendo con la segunda ley de la termodinámica, es negativo. Vemos acá un sistema hidroeléctrico cerrado sin intercambio de materia con el entorno. El agua del compartimento de la izquierda tiene una mayor energía potencial que el de la derecha. Al pasar de un compartimento a otro, mueve el molinillo y se logra transformar la energía cinética del agua en electricidad. Nuevamente, un proceso con delta G negativo se acopla a otro con delta G positivo. La transformación global es negativa. El agua se moverá desde el compartimento de la izquierda al de la derecha hasta que en los dos compartimentos tenga la misma energía potencial. En ese momento, el sistema está en equilibrio y no puede realizar trabajo. Su delta G es 0. Aquí vemos un dispositivo similar, pero ahora el sistema es abierto. Tiene un suministro permanente de agua por el compartimento de la izquierda y una salida permanente de igual volumen al que ingresa por el compartimento de la derecha. En este sistema, mientras el ingreso y egreso de agua se mantengan, el equilibrio no se alcanzará nunca. Este sistema está en estado estacionario. Las transformaciones energéticas de las células y de nuestro organismo en su conjunto tienen un diseño similar al de este sistema hidroeléctrico. Nuestra maquinaria de consumo de energía está permanentemente alimentada por los nutrientes que ingerimos o almacenamos. Si las canillas se cierran, el sistema alcanza el equilibrio y se detiene. Cuando en el organismo se detienen los mecanismos que se oponen a que se alcance el equilibrio, el organismo muere. En este curso verán que hay procesos en las células
en los que se concatenan los sistemas generadores de energía como los representados en este diapositivo. Para entender cómo las reacciones químicas se asemejan a los ejemplos mecanoeléctricos que acabamos de ver, es necesario introducir las funciones de estado. Las funciones de estado son aquellas en las que la diferencia entre un estado y otro no se ve afectada por los estados intermedios utilizados para llegar al estado final. En este ejemplo, el bañista que está arriba del trampolín es el que tiene mayor energía potencial. No importa el trabajo que invirtió o el camino que utilizó para llegar allí, la energía potencial será siempre la misma. Pudo haber ido por la escalera, pudo haber ido desde el nivel del mar hasta su casa y vuelto, y subido al terraplén, o pudo haber llegado allí en helicóptero. Diversas variables termodinámicas son función de estado. Por ejemplo, la energía cinética, la energía potencial, el volumen, la temperatura, la entalpía, la energía libre, la entropía. El trabajo y el calor no son funciones de estado. En una función de estado, la transformación global es igual a la suma de las transformaciones parciales. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo de la figura, si el bañista subió por la escalera y sumamos la energía potencial que va ganando en cada escalón hasta llegar arriba, será igual a la energía potencial que tiene cuando el helicóptero lo dejó arriba del terraplén en un único paso. Veremos la aplicación para las reacciones químicas de que la energía libre sea una función de estado. Los aspectos de la termodinámica y de la termodinámica química que hemos visto hasta ahora nos permiten abordar algunos problemas concretos de las transformaciones energéticas que ocurren en los organismos vivos. En diapositivas anteriores, introdujimos algunas de las características que tiene el ATP desde el punto de vista termodinámico. Veamos ahora algunas propiedades más concretas. El ATP es un nucleótido de adenina que tiene 3 grupos fosfatos unidos al carbono 5 de la ribosa. A estos grupos se los identifica por las letras griegas alfa, beta y gamma. El enlace entre el fosfato alfa y el beta, y entre el beta y el gamma, es un enlace fosfonhidrido. La energía estándar de hidrólisis de estos dos enlaces es la misma y es fuertemente negativa, como ya vimos. Los enlaces cuya energía estándar de hidrólisis son más negativas que menos 25 kJ/mol se los llaman enlaces de alta energía. Los dos últimos enlaces del ATP son de alta energía. Los enlaces de alta energía se representan en forma gráfica por esta línea ondulada. Si se hidroliza el fosfato alfa del ATP, los productos son fosfato inorgánico, que se representa como PI, más adenosina difosfato, ADP. Cuando se hidroliza el fosfato beta del ADP, los productos son fosfato inorgánico más adenosina monofosfato, AMP. Es frecuente en el metabolismo que se hidrolice el fosfato beta del ATP. En ese caso, los productos son pirofosfato inorgánico, que se representa como PPI, y AMP. El pirofosfato inorgánico conserva un enlace de alta energía que podrá ser hidrolizado en otra reacción. Veremos ahora dos ejemplos de reacciones acopladas. En los dos ejemplos consideraremos las reacciones en condiciones estándar. Para entender las reacciones acopladas, tenemos que tener presente que la energía libre es una función de estado y por lo tanto, la energía libre de la transformación global es igual a la suma de la energía libre de las transformaciones parciales. Para que dos reacciones se puedan acoplar, deberán tener un intermediario común. Veamos el ejemplo. Se trata de la primera transformación que sufre la glucosa luego de su ingreso a la célula. En la primera reacción,
la glucosa reacciona con el fosfato inorgánico para dar glucosa 6-fosfato más agua. El delta G estándar es 14,3 kJ/mol, una reacción endergónica que no podrá tener lugar a menos que se acople con otra. La segunda es la reacción de hidrólisis del ATP, que como ya vimos, es fuertemente exergónica. En la reacción suma, se cancelan los intermediarios comunes de ambas reacciones y el resultado es glucosa más ATP, glucosa 6-fosfato más ADP. Esta reacción tiene ahora un delta G estándar negativo y podrá ocurrir de izquierda a derecha. En este ejemplo, la primera reacción es A más ATP, dan B más AMP más pirofosfato inorgánico, en una reacción endergónica, que como en el ejemplo anterior, si estuviera aislada en solución, no podría tener lugar. En la segunda reacción, se hidroliza el pirofosfato inorgánico, que como ya vimos es un compuesto de alta energía y su reacción es fuertemente exergónica. La reacción suma es exergónica. En este ejemplo, se utiliza la energía libre de hidrólisis del pirofosfato inorgánico para impulsar la reacción hacia la derecha. El ATP es el principal intermediario energético de la célula. La energía de los nutrientes se transfiere al ATP y el ATP se acopla a numerosas reacciones químicas endergónicas para que la reacción suma sea exergónica. Además del ATP, las células utilizan otras formas de acoplar energía a las reacciones endergónicas. Algunas de estas formas utilizan otros nucleótidos, otras utilizan otros mecanismos. Por la importancia que tiene en el metabolismo celular, veremos una forma de transducir energía libre que no involucra la ruptura de un enlace químico. Volvamos a este ejemplo. Como vimos, este sistema evoluciona de izquierda a derecha. Esto implica que la disminución de energía libre es de izquierda a derecha. Por lo tanto, cuando la molécula está concentrada, tiene un contenido de energía libre mayor que cuando está dispersa. En la situación 1 y 2, se genera un gradiente de concentración que se va disipando progresivamente hasta que en 3 ya no existe gradiente de concentración. El soluto está homogéneamente distribuido en la solución. Esto demuestra que un gradiente tiene un contenido de energía libre almacenado. Como veremos, la célula evolucionó mecanismos para realizar trabajo utilizando la energía libre almacenada en forma de gradiente químico. Se denomina gradiente químico a la concentración diferencial de una sustancia a lo largo del espacio o a través de una membrana. El gradiente puede ser continuo, como en este ejemplo. Las moléculas se van dispersando en el espacio sin un límite neto entre una región y otra. O puede ser discontinuo, como en este otro ejemplo. Un compartimento limitado por una membrana mantiene una concentración diferente de soluto que la de su entorno. En la imagen de la izquierda, el interior del compartimento tiene un contenido de energía libre mayor que su entorno y las moléculas del soluto se moverán desde el interior del compartimento hacia el exterior. Lo contrario ocurrirá en la imagen de la derecha. Es decir, que generar un gradiente químico es una forma de almacenar energía. Si las partículas tienen carga eléctrica, el gradiente es electroquímico. El principal mecanismo de síntesis de ATP en las células animales utiliza la energía de un gradiente de protones generado a través de la membrana mitocondrial interna. Los protones pasan por el interior de la enzima ATP sintasa a favor de su caída de energía libre, y esta es acoplada a la síntesis de ATP, que es endergónica. El conjunto de los dos procesos es exergónico, según exige la segunda ley de la termodinámica. Con este dibujo de Harris,
un famoso humorista científico, me despido de ustedes hasta el año próximo, deseándoles que aprovechen bien el curso.